Ediciones Vecendi presenta El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, leído por Alberto Vecendi. Segunda parte, desde el capítulo 14 hasta el final. La primera parte también está disponible en YouTube y en mi web vecendi.com. Capítulo 14. De los deberes de un príncipe para con la milicia. Un príncipe, pues, no debe tener otro objetivo, ni otro pensamiento, ni preocuparse de cosa alguna como misión suya, que no sea la guerra y su organización y disciplina. Pues esta es la misión que solamente compete a quien manda. Y comporta tanta virtud que no solo mantiene en su puesto a los que han nacido príncipes, sino que muchas veces eleva a este rango a hombres que son meros ciudadanos. Y al contrario, se observa que cuando los príncipes han pensado más en las exquisiteces que en las armas, han perdido su estado. Y la principal causa que te hace perderlo es descuidar este arte de la guerra, en tanto que la condición para adquirirlo es la de ser experto en él. Francisco Sforza, por medio de las armas, llegó a ser duque de Milán, de simple ciudadano que era, y sus sucesores, por escapar a las incomodidades de las armas, de duques, pasaron a ser simples ciudadanos. Aparte de otros males que trae, el estar desarmado te hace despreciable, y esta es una de las infamias de las que el príncipe debe guardarse, como luego se dirá. Porque entre uno armado y otro desarmado no hay comparación posible, y no es razonable que quien esté armado obedezca de buen grado a quien no lo está, y que el príncipe desarmado se sienta seguro entre servidores armados, ya que habiendo en uno desdén y en el otro desconfianza, no es posible que trabajen bien juntos. Por eso, un príncipe que no entienda de la milicia, aparte de otras desgracias, como ya se ha dicho, no puede ser estimado por sus soldados ni fiarse de ellos. Por lo tanto, jamás debe apartar su pensamiento del ejercicio de la guerra, y en tiempos de paz debe ejercitarse más que en los de guerra, lo cual puede hacer de dos modos, con la acción y con la mente. En lo que atañe a la acción, además de tener a sus tropas bien organizadas y entrenadas, debe practicar constantemente la caza, para acostumbrar el cuerpo a las fatigas y a la vez conocer la naturaleza de los lugares y saber dónde se alzan las montañas, cómo es la entrada de los valles, por dónde se extienden las llanuras, analizar la naturaleza de los ríos y de los pantanos. Y en esto debe poner muchísima atención. Tales conocimientos son útiles en dos sentidos. Primero, se aprende a conocer el propio país y se puede comprender mejor sus defensas. Segundo, mediante el conocimiento y la familiaridad con esos sitios, resulta más fácil comprender cualquier otro lugar desconocido que sea necesario explorar. Porque las colinas, los valles, las llanuras, los ríos y los pantanos que hay, por ejemplo, en Toscana, tienen cierta similitud con los de otras regiones, de manera que conociendo los lugares de una región se puede llegar al conocimiento de otras. Y el príncipe que carezca de esta pericia carece de la primera cualidad que debe tener un capitán, pues tal pericia enseña a dar con el enemigo, a tomar alojamiento, a conducir los ejércitos, a organizar la batalla y a asediar las ciudades con ventaja. Filipómenes, príncipe de los aqueos, tenía, entre otros méritos alabados por los historiadores, el de que en los tiempos de paz no pensaba sino en las formas de hacer guerra. Y cuando estaba en el campo con los amigos, a menudo se paraba y discurría así: si los enemigos estuviesen en aquella colina y nosotros nos encontrásemos aquí, con nuestro ejército, ¿de quién sería la ventaja? ¿Cómo podríamos ir a su encuentro conservando el orden? Si quisiéramos retirarnos,
cómo deberíamos proceder, y si se retirasen ellos, cómo los perseguiríamos. Y les proponía, mientras caminaba, todos los casos que pueden presentársele a un ejército. Escuchaba sus opiniones, emitía la suya y la corroboraba con razonamientos, de tal forma que, gracias a esas continuas reflexiones, nunca, cuando guiaba a sus ejércitos, podía surgir imprevisto alguno para el cual él no tuviese remedio. En cuanto al ejercicio de la mente, el príncipe debe leer tratados de historia y examinar en ellos las acciones de los hombres ilustres, ver cómo se han conducido en la guerra, analizar las causas de sus victorias y derrotas, y poder evitar estas e imitar aquellas. Y sobre todo, hacer lo que han hecho en el pasado algunos hombres ilustres, imitar a uno que antes de ellos haya sido alabado y glorificado, y tener siempre presentes sus gestas y acciones. Así se dice que Alejandro Magno imitaba a Aquiles, César a Alejandro, Escipión a Ciro. Y quien lea la vida de Ciro, escrita por Jenofonte, reconocerá luego en la vida de Escipión cuánta gloria le reportó el imitarlo y cómo, en lo que se refiere a castidad, afabilidad, humanidad y liberalidad, Escipión se ciñó por completo a lo que Jenofonte escribió de Ciro. Esta misma conducta debe observar un príncipe sabio y no permanecer nunca ocioso en los tiempos de paz, sino con habilidad hacer acopio de experiencia para poder valerse de ella en la adversidad, a fin de que, si la fortuna cambia, lo halle preparado para hacerle frente. Capítulo 15. De aquellas cosas por las cuales los hombres, y especialmente los príncipes, son alabados o censurados. Queda ahora por analizar cuál debe ser la actitud y el comportamiento de un príncipe con súbditos y amigos. Y porque sé que muchos han escrito sobre el tema, me pregunto, al escribir ahora yo, si no seré tachado de presuntuoso por apartarme de los métodos de los demás, sobre todo al hablar de esta materia. Pero siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo entienda, me ha parecido más conveniente ir derecho a la verdad efectiva de las cosas que a la imaginación de las mismas. Y muchos se han imaginado repúblicas y principados que nunca se han visto ni se ha conocido que existieran de veras, porque hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse aprende antes su ruina que su preservación, pues un hombre que en todas partes quiera hacer profesión de bueno, fracasará inevitablemente entre tantos que no lo son. Por eso es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno y a utilizar esa capacidad o no, según la necesidad. Dejando pues a un lado las cosas imaginadas acerca de los príncipes y ocupándonos solo de las reales, digo que todos los hombres, cuando se habla de ellos, y especialmente los príncipes por ocupar puestos más altos, son juzgados por algunas de estas cualidades que les valen, o censura o elogio. Uno es considerado liberal, otro mezquino, y empleo un término toscano, porque avaro, en nuestra lengua, es el que desea poseer por medio de la rapiña, mientras que llamamos mezquino al que se abstiene demasiado de gastar lo suyo. Uno es considerado dadivoso, otro rapaz, uno cruel, otro clemente, uno desleal, otro fiel, uno afeminado y pusilánime, otro feroz y atrevido, uno humano, otro soberbio, uno lascivo, otro casto, uno íntegro, otro astuto, uno duro, otro débil, uno serio, otro frívolo, uno religioso, otro incrédulo, y así sucesivamente. Sé que todos confesarán que sería cosa muy loable que en un príncipe se dieran, de todas las cualidades nombradas, aquellas que son consideradas buenas. Pero como no es posible poseerlas todas, ni observarlas enteramente, porque la naturaleza humana no lo consiente, es preciso que sea tan prudente que sepa evitar
la infamia de aquellos vicios que le significarían la pérdida del Estado y guardarse, en lo posible, de los que no se lo harían perder, pero si no es posible, puede dejarse llevar por ellos con menos miramientos. Y aún más, que no se preocupe de incurrir en la infamia de aquellos vicios sin los cuales difícilmente podría salvar el Estado. Porque si se analiza bien todo, se encontrarán cosas que parecen virtudes, pero el seguirlas supondría su ruina, y otras que parecen vicios, y sin embargo, el seguirlas le reportará seguridad y bienestar. Capítulo 16. De la liberalidad y de la frugalidad. Empezando por las primeras cualidades mencionadas, digo que estaría bien ser tenido por liberal. Sin embargo, la liberalidad practicada de modo que seas tenido por tal, te perjudica. Porque si se practica virtuosamente, y como se debe practicar, de manera que no se note, no caerá sobre ti la mala fama de lo contrario. En cambio, si se quiere conservar ante los hombres la fama de liberal, no hay que pasar por alto el dar muestras de suntuosidad, de tal forma que siempre un príncipe así acostumbrado a proceder gastará en tales obras todas sus riquezas y se verá obligado al final, si desea mantener su fama de liberal, a imponer excesivos tributos al pueblo y hacer todo lo que pueda para conseguir dinero. Ello hará que resulte odioso a los ojos de sus súbditos y poco estimado por todos al haberse empobrecido. De modo que con esta liberalidad suya, al haber perjudicado a muchos y premiado a pocos, se resentirá al primer inconveniente y peligrará ante el menor riesgo. Y si toma conciencia de ello y quiere evitarlo, será tachado inmediatamente de mezquino. Un príncipe, pues, dado que no puede practicar de manera notoria la virtud de la liberalidad sin perjuicio propio, no debe, si es sensato, preocuparse de ser tildado de mezquino, porque con el tiempo será siempre tenido por más liberal al ver sus súbditos que con su frugalidad le bastan sus rentas, puede defenderse de quien le hace la guerra y puede acometer empresas sin gravar al pueblo. De modo que practica la liberalidad con aquellos a los que no quita, que son innumerables, y la mezquindad con todos aquellos a los que no da, que son pocos. En nuestros tiempos solo hemos visto hacer grandes cosas a los que eran considerados mezquinos. Los demás han fracasado. El Papa Julio II, que se aprovechó de la fama de liberal para llegar al pontificado, después no se preocupó de mantenerla para poder hacer la guerra. El actual rey de Francia ha hecho tantas guerras sin imponer tributos extraordinarios a sus súbditos solo porque su extremada frugalidad ha controlado los gastos superfluos. El actual rey de España, si hubiera tenido la fama de liberal, no habría realizado ni logrado tantas empresas. Por tanto, un príncipe, para no tener que robar a sus súbditos, para poder defenderse, para no verse pobre y despreciado, para no verse obligado a volverse rapaz, debe preocuparse poco de que lo tachen de mezquino, porque este es uno de los vicios que hacen posible reinar. Y si alguien dijese que César llegó al imperio gracias a su liberalidad, y muchos otros, por haber sido liberales y haber ganado la fama de tales, alcanzaron puestos importantísimos, yo respondo, o ya eres príncipe, o estás en camino de serlo. En el primer caso, la liberalidad es perniciosa. En el segundo, es muy necesario ser tenido por liberal. Y César era uno de los que querían alcanzar el principado de Roma, pero si después de lograrlo hubiese sobrevivido y no hubiera moderado los gastos, habría destruido el imperio. Y si alguien replicase que ha habido muchos príncipes con fama de muy liberales que han hecho grandes cosas con sus ejércitos, le respondo, o el príncipe gasta lo suyo y lo de sus súbditos, o gasta lo ajeno. En el primer caso debe ser parco. En el segundo, no debe dejar de lado ningún aspecto de la liberalidad. Y el príncipe
que va con sus ejércitos, que se nutre de botines, de saqueos, de rescates, y que maneja lo que es de otros, necesita esa liberalidad. De lo contrario, no le seguirían los soldados. Con aquello que no es tuyo, ni de tus súbditos, se puede ser mucho más dadivoso, como lo fueron Ciro, César y Alejandro, porque el gastar lo ajeno no te quita reputación, sino que te la aumenta. Solo el gastar lo tuyo es lo que te perjudica. Y no hay cosa que se consuma tanto a sí misma como la liberalidad, pues a medida que la practicas, pierdes la facultad de practicarla, y te vuelves pobre y despreciado, o si quieres escapar de la pobreza, rapaz y odioso. Y entre todas las cosas de las que un príncipe se debe guardar está el ser despreciado y odioso, y a ambas cosas te conduce la liberalidad. Por lo tanto, es más sabio contentarse con el calificativo de mezquino, que genera una mala fama sin odio, que, por querer el nombre de liberal, verse obligado a incurrir en el de rapaz, que implica una mala fama con odio. Capítulo 17. De la crueldad y la clemencia, y si es mejor ser amado que temido, o al contrario. Pasando a las otras cualidades mencionadas, digo que todo príncipe debe desear ser tenido por clemente y no por cruel. No obstante, debe procurar no emplear mal esta clemencia. César Borgia era considerado cruel, pero fue su crueldad la que restableció el orden en la Romaña, la unificó y la volvió a la paz y a la lealtad. Si se examina bien, se verá que Borgia fue mucho más clemente que el pueblo florentino, el cual, por evitar ser tachado de cruel, dejó destruir Pistoia. Por tanto, un príncipe no debe preocuparse de que lo acusen de cruel, si lo es por mantener unidos y fieles a sus súbditos, porque con pocos castigos ejemplares será más clemente que aquellos que, por excesiva clemencia, dejan multiplicar los desórdenes de los que nacen asesinatos y robos, porque estos suelen perjudicar a toda la población, mientras que las ejecuciones decretadas por el príncipe solo perjudican a algún particular. Y de todos los príncipes, al príncipe nuevo le es imposible evitar la fama de cruel, pues los estados nuevos están llenos de peligros. Así, dice Virgilio por la boca de Dido: res dura et regni novitas metalia cogunt moliri et late fines custode tueri. Es decir, la dura situación y la novedad del reino me obligan a tales medidas y a defender las fronteras con amplia guardia. No obstante, debe ser serio en el creer y el obrar, no crearse miedos por sí mismo y proceder con moderación, prudencia y humanidad, de modo que una excesiva confianza no le haga incauto y una desconfianza exagerada no le vuelva intolerable. Surge de esto una cuestión discutible: si es mejor ser amado que temido o al contrario. La respuesta es que convendría ser lo uno y lo otro, pero como es difícil combinar ambas cosas, en el caso de que haya de faltar una, es mucho más seguro ser temido que amado. Porque de los hombres se puede decir en general esto, que son ingratos, volubles, fingidores y disimulados, huidizos del peligro y ávidos de ganancias, y mientras les haces bien, son completamente tuyos, te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos cuando, como ya dije, la necesidad se ve lejana. Pero cuando la necesidad se presenta, te dan la espalda. Y el príncipe, que se ha basado por entero en la palabra de ellos, va a la ruina, si no ha previsto otros apoyos. Porque las amistades que se adquieren con dinero y no con grandeza y nobleza de ánimo son amistades merecidas, pero no se tienen, y en el momento precioso no se puede contar con ellas. Y los hombres tienen menos consideración en ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer,
porque el amor se mantiene por un vínculo de obligada gratitud que los hombres, por su maldad natural, rompen cada vez que ven una utilidad propia. En cambio, el temor se mantiene, por miedo al castigo, y éste no se pierde nunca. El príncipe debe, no obstante, hacerse temer de modo que, si no se granjea el amor, evite el odio, pues puede muy bien ser a la vez temido, pero no odiado. Y esto lo conseguirá siempre que se abstenga de apoderarse de los bienes y de las mujeres de sus ciudadanos y súbditos. Y si le es necesario proceder contra la vida de alguien, que lo haga cuando haya una conveniente justificación y una causa manifiesta. Pero, sobre todo, debe abstenerse de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Además, nunca faltan motivos para despojar a los demás de sus bienes, y el que empieza a vivir de la rapiña siempre encuentra pretextos para apoderarse de lo ajeno. En cambio, motivos para quitarle la vida a alguien son más escasos y faltan antes. Pero cuando el príncipe está al frente de sus ejércitos y tiene que mandar a multitud de soldados, entonces es absolutamente necesario que no se preocupe de la fama de cruel, porque sin esta fama no se tiene jamás un ejército unido ni dispuesto a la lucha. Entre las admirables acciones de Aníbal se cita la de que, teniendo un ejército grandísimo, formado por hombres de todas las razas a los que llevó a combatir en tierras extranjeras, jamás surgió discordia alguna entre ellos ni contra el príncipe. Así, en la mala como en la buena fortuna. Y esto no podía deberse sino a su inhumana crueldad, que unida a sus muchas virtudes, lo hizo siempre venerable y terrible a los ojos de los soldados. Y sin ella, todas sus otras virtudes no le habrían bastado para ganarse este respeto. Los escritores, poco reflexivos en esto, por una parte admiran semejante acción y por otra censuran su razón principal. Y que sea verdad que sus otras virtudes no le habrían bastado, se puede comprobar en Escipión, hombre excepcional, no solo en su época, sino en todas aquellas de las que tenemos memoria, cuyos ejércitos se le rebelaron en España, lo cual no se debió sino a su excesiva clemencia, que había dado a sus soldados más licencia de la que convenía a la disciplina militar. Esto se lo reprochó Fabio Máximo en el Senado, llamándolo corruptor de la milicia romana. Y cuando los locrios fueron saqueados por un legado de Escipión, éste no los vengó ni castigó la insolencia de aquel, y todo ello se debió a su blando carácter, hasta el punto de que alguien que lo quiso excusar ante el Senado dijo que pertenecía a la clase de hombres que saben mejor no equivocarse que enmendar las equivocaciones ajenas. Este carácter, con el tiempo, habría acabado por empañar la fama y la gloria de Escipión, de haber perseverado en el mando con él. Pero como estaba bajo las órdenes del Senado, no solo quedó escondida esta mala cualidad suya, sino que le procuró gloria. Volviendo a la cuestión de ser amado o temido, concluyo que, como el amar depende de la voluntad de los hombres y el temer de la voluntad del príncipe, un príncipe sabio debe apoyarse en lo suyo y no en lo ajeno. Debe solo ingeniárselas, como he dicho, para evitar ser odiado. Capítulo 18. ¿De qué modo los príncipes deben cumplir sus promesas? Todo el mundo comprende cuán loable es en un príncipe cumplir la palabra dada y vivir con integridad y no con astucia. Sin embargo, se ve por experiencia en nuestros tiempos que los príncipes que han hecho grandes cosas han sido los que han tenido poco en cuenta la palabra dada y han sabido engañar a los hombres con su astucia, de modo que al final han superado a los que se han basado en la lealtad. Debéis, pues, saber que hay dos maneras de combatir: una con las leyes, otra con la fuerza. La primera es propia del hombre, la segunda
de la bestia. Pero como muchas veces la primera no basta, conviene recurrir a la segunda. Por tanto, es necesario que un príncipe sepa comportarse como bestia y como hombre. Esto es lo que los autores antiguos enseñaron a los príncipes de un modo velado, cuando escribieron que Aquiles y muchos otros de los príncipes antiguos fueron confiados al centauro Quirón para que los criara y educase bajo su disciplina. Lo cual significa que, como el preceptor es mitad bestia y mitad hombre, un príncipe debe saber usar ambas naturalezas, y que la una, sin la otra, no es duradera. Estando pues obligado el príncipe a saber comportarse como bestia, debe elegir entre los animales al zorro y al león. Porque el león no sabe defenderse de las trampas, ni el zorro sabe defenderse de los lobos. Hay pues que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Los que solo imitan al león no entienden nada. Por tanto, un señor prudente no puede ni debe cumplir la promesa dada cuando tal cumplimiento vaya en contra de sus intereses y hayan desaparecido las razones que le hicieron prometer. Si los hombres fuesen todos buenos, este precepto no sería bueno. Pero como son perversos y no cumplirán su palabra contigo, tampoco tú tienes por qué cumplirla con ellos. Además, nunca le han faltado a un príncipe razones legítimas para disfrazar el incumplimiento. De esto se podrían dar innumerables ejemplos recientes y mostrar cuántos tratados de paz y promesas han quedado sin valor legal e inútiles por la infidelidad de los príncipes. Y el que mejor ha sabido imitar al zorro, más ha triunfado. Pero es necesario saber disfrazar bien esta naturaleza y ser hábil en fingir y en disimular. Los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento, que aquel que engaña encontrará siempre a quien se deja engañar. No quiero callar uno de los ejemplos recientes. Alejandro VI nunca hizo ni pensó en otra cosa que en engañar a los hombres, y siempre encontró a alguien para poder hacerlo. Jamás hubo hombre que aseverara con más eficacia ni que afirmara una cosa con más juramentos sin cumplir ninguno. Y sin embargo, los engaños siempre le salieron a pedir de boca, porque conocía bien este aspecto del mundo. Así pues, no es necesario que un príncipe posea todas las virtudes citadas, pero es muy necesario que parezca que las posee. Y hasta me atreveré a decir esto, que son perjudiciales si las tienes y practicas siempre, y son útiles si aparentas tenerlas. Es como parecer clemente, leal, humano, íntegro, religioso y serlo, pero estar con el ánimo dispuesto de modo que, si es preciso no serlo, puedas y sepas cambiar a lo contrario. Y hay que entender bien esto, que un príncipe, y sobre todo un príncipe nuevo, no puede observar todas las cosas por las cuales se le considera bueno a un hombre, porque a menudo, para conservar el Estado, se ve obligado a obrar contra la lealtad, contra la clemencia, contra la humanidad y contra la religión. Por eso es preciso que tenga un ánimo dispuesto a moverse según se lo exijan los vientos de la fortuna y los cambios de circunstancias, y como dije antes, no apartarse del bien mientras pueda, pero saber entrar en el mal si se ve obligado. Un príncipe debe pues tener mucho cuidado de que no le salga nunca de la boca algo que no esté lleno de las 5 cualidades citadas, y de que, al verlo y oírlo, parezca todo clemencia, todo lealtad, todo integridad, todo humanidad, todo religión. Y no hay nada más necesario de aparentar que se posee que esta última cualidad. Los hombres, en general, juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. Todos ven lo que pareces, mas pocos saben lo que eres. Y estos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de muchos que se escudan en el poder del Estado y en las acciones de todos los hombres.
especialmente en las acciones de los príncipes, donde no hay tribunal al que reclamar, se atiende al resultado final en ese caso. Trate, pues, un príncipe de ganar y conservar el Estado, que los medios siempre serán juzgados honorables y alabados por todos, porque el vulgo se deja cautivar por las apariencias y por el éxito de la acción. Y en el mundo no hay sino vulgo, y los pocos no tienen sitio cuando la mayoría tiene donde apoyarse. Un príncipe de estos tiempos, a quien no es oportuno nombrar, no predica más que paz y lealtad, cuando es, en realidad, enemigo acérrimo de ambas. Y tanto la una como la otra, si las hubiese observado, le habrían quitado más de una vez la reputación o el Estado. Capítulo 19. ¿De qué modo debe evitarse ser despreciado y odiado? Como de entre las cualidades mencionadas antes ya hablé de las más importantes, quiero ahora referirme brevemente a las otras desde este enunciado general. Que el príncipe procure, como ya en parte se ha dicho antes, evitar cualquier cosa que lo haga odioso o despreciable. Cada vez que evite esto, habrá cumplido con su deber, y no hallará ningún peligro en que le censuren otros defectos. Lo hace odioso, sobre todo, el ser rapaz y usurpador de los bienes y de las mujeres de sus súbditos, de lo cual debe abstenerse. Que la mayoría de los hombres, siempre que no se les quiten los bienes y el honor, viven contentos, y solo tendrá que combatir la ambición de unos pocos, la cual se puede frenar fácilmente y de muchas maneras. Lo hace despreciable el ser considerado voluble, frívolo, afeminado, pusilánime, irresoluto, de todo lo cual debe guardarse como de un escollo, e ingeniárselas para que en sus actos se reconozca grandeza, valor, seriedad y fortaleza. Después, con respecto a los asuntos privados de sus súbditos, debe procurar que su sentencia sea irrevocable y mantenga esa reputación, de modo que nadie piense en engañarlo ni embaucarlo. El príncipe que se crea semejante reputación goza de gran prestigio y difícilmente se conspira contra quien goza de prestigio. Difícilmente se le ataca si se ve que es excelente y respetado por los suyos. Porque un príncipe debe tener dos temores, uno en el interior de sus súbditos y otro en el exterior de las potencias extranjeras. De estas se defenderá con buenas tropas y buenos aliados, y siempre tendrá buenos aliados el que tenga buenas tropas. Así como siempre estarán seguras las cosas en el interior cuando lo estén en el exterior, a menos que hubiesen sido perturbadas por una conjura. Y aun cuando la situación exterior se alborotase, si el príncipe se ha organizado y ha vivido, como he dicho, y no se relaja, resistirá siempre todos los ataques, como ya dije que hizo el espartano Nabis. En lo que se refiere a los súbditos, cuando las cosas del exterior no se alboroten, lo que ha de cuidar es que no conspiren secretamente, de lo cual se asegura muy bien evitando ser odiado o despreciado y manteniendo al pueblo satisfecho con él, algo que es necesario conseguir, como ya expliqué antes ampliamente, porque el no ser odiado por el pueblo es uno de los remedios más eficaces de que dispone un príncipe contra las conjuraciones, ya que el que conjura siempre cree satisfacer al pueblo con la muerte del príncipe. Pero si piensa que lo va a ofender, no se decide a tomar semejante partido, pues son infinitas las dificultades que se presentan a los conjurados. La experiencia nos demuestra que ha habido muchísimas conspiraciones y que muy pocas han llegado a buen fin, porque el que conspira no puede estar solo, ni tampoco buscar otra compañía que la de los que cree que están descontentos. Y en cuanto le descubres tus intenciones a uno descontento, le das motivos para contentarse, porque, evidentemente, de la revelación de tu secreto puede esperar toda clase de beneficios. De tal modo que, viendo la ganancia segura por esta parte y por la otra dudosa y llena de peligro, es preciso que sea un amigo excepcional o bien un enconado enemigo del príncipe para que te sea leal.
Para expresarlo en breves palabras, diré que para el conspirador no hay sino miedo, recelos y temor al castigo, que le amedrentan, mientras que el príncipe cuenta con el poder del principado, con las leyes y con el apoyo de los aliados y del Estado, que lo defienden. De modo que, si a todo esto se añade el favor popular, es imposible que haya alguien tan temerario como para conspirar. Porque si normalmente un conspirador ha de temer antes de consumar su mala acción, en este caso teniendo al pueblo en contra suya, debe temer incluso después de cometer el delito, al no poder esperar refugio ni amparo en ninguna parte. Sobre esta materia podrían citarse innumerables ejemplos, pero me daré por satisfecho con solo uno, ocurrido en época de nuestros padres. Aníbal Bentivoglio, que era príncipe de Bolonia y abuelo del actual Aníbal, fue asesinado por los Kannesky, que se habían conjurado contra él, no quedando de los suyos más que Juan, que era entonces un niño en pañales. Inmediatamente después del homicidio, se sublevó el pueblo y exterminó a todos los Kannesky. Esto se debió al favor popular de que gozaba la casa de los Bentivoglio en aquellos tiempos, y que fue tan grande que, no quedando de ella nadie en Bolonia que pudiese regir el Estado una vez muerto Aníbal, y habiendo indicios de que en Florencia se hallaba un descendiente de los Bentivoglio, al que se consideraba hasta entonces hijo de un herrero, vinieron los boloñeses a Florencia en su busca y le entregaron el gobierno de aquella ciudad, la cual fue gobernada por él hasta que Juan alcanzó una edad conveniente para asumir el gobierno. Concluyo, pues, que un príncipe debe preocuparse poco de las conjuraciones cuando goce del favor del pueblo, pero si el pueblo está en su contra y le odia, debe temer por todo y a todos. Los estados bien organizados y los príncipes sabios han procurado con toda diligencia no exasperar a los poderosos y satisfacer y tener contento al pueblo, porque esta es una de las tareas más importantes que pueda tener un príncipe. Entre los reinos bien organizados y gobernados en nuestro tiempo está el de Francia. Hay en él numerosas instituciones, de las que depende la libertad y la seguridad del rey, de las cuales la principal es el Parlamento y su autoridad. Porque el que organizó aquel reino, conociendo la ambición y la insolencia de los poderosos y juzgando necesario ponerles un freno que los contuviera, y, por otra parte, sabiendo que el odio del pueblo a los poderosos se basa en el miedo y queriendo tranquilizarlo, no quiso que fuese cuidado exclusivo del rey esta tarea, para evitar la responsabilidad que tendría con los poderosos si favorecía al pueblo y la que tendría con el pueblo si favorecía a los poderosos. Por eso, estableció un tercer juez, que, sin responsabilidades para el rey, castigase a los grandes y favoreciese a los pequeños. No pudo ser mejor ni más prudente esta disposición, ni pudo dar mayor garantía de la seguridad del rey y del reino. De aquí se puede extraer otra enseñanza importante, que los príncipes deben encomendar a los demás las tareas gravosas y reservárselas agradables. De nuevo concluyo que un príncipe debe estimar a los poderosos, pero sin hacerse odiar por el pueblo. ¿Acaso podrá parecer a muchos, al considerar la vida y muerte de ciertos emperadores, que son ejemplos que contradicen esta opinión mía? Pero hubo quien, a pesar de haber vivido siempre noblemente y haber mostrado gran virtud de ánimo, perdió el imperio o incluso fue asesinado por los suyos, que habían conjurado en su contra. Queriendo, pues, responder a estas objeciones, analizaré las cualidades de algunos emperadores y mostraré las causas de su ruina, que no difieren de las que he expuesto. Y también pondré de relieve aquellas cosas que son notables, para quien lea los hechos de aquellos tiempos. Y quiero que me baste con citar a todos los emperadores que se sucedieron en el imperio desde Marco Aurelio, el filósofo, hasta Maximino. Esto es, Marco Aurelio, su hijo Cómodo, Pertinax, Juliano, Severo, su hijo Antonino Caracalla, Macrino, Heliogábalo, Alejandro y Maximino.
En primer lugar, hay que hacer notar que, mientras que en los demás principados solo hay que luchar contra la ambición de los poderosos y la insubordinación del pueblo, los emperadores romanos tenían que hacer frente a una tercera dificultad. Habían de soportar la crueldad y la avaricia de los soldados. Y eso era tan difícil que fue motivo de la ruina de muchos, por la dificultad de satisfacer a la vez a los soldados y al pueblo. Pues el pueblo amaba la paz y por tanto a los príncipes moderados. Y los soldados querían un príncipe de espíritu militar que fuese insolente, cruel y rapaz, y querían que ejerciera estas cualidades contra el pueblo, para poder así duplicar su estipendio y desahogar su avaricia y crueldad. Esto hizo que aquellos emperadores que, por naturaleza o por falta de experiencia política, carecían de una gran reputación suficiente para contener a unos y a otros, siempre fracasaran. Y la mayoría, sobre todo los que llegaban al Principado como algo nuevo para ellos, una vez conocida la dificultad de conciliar estas dos posturas, se inclinaban a satisfacer a los soldados, importándoles poco agraviar al pueblo. Y esta decisión era necesaria, porque cuando el príncipe no puede evitar ser odiado, debe procurar primero no ser odiado por toda la colectividad. Y si no puede conseguir esto, debe ingeniárselas como sea para evitar ser odiado por el colectivo más poderoso. Por eso, los emperadores, que por ser príncipes nuevos tenían necesidad de apoyos extraordinarios, se apegaban más a los soldados que al pueblo, lo cual, sin embargo, podía resultarles útil o no según que supiesen mantener su reputación entre ellos. A estas razones expuestas se debe que Marco Aurelio, Pertinax y Alejandro, siendo todos ellos de vida moderada, amantes de la justicia, enemigos de la crueldad, humanos y benévolos, tuvieran todos, salvo Marco, triste fin. Solo Marco Aurelio vivió y murió respetadísimo, porque accedió al imperio por derecho hereditario, sin debérselo ni a los soldados ni al pueblo. Además, como estaba adornado de muchas virtudes que lo hacía respetable, tuvo siempre, mientras vivió, a unos y a otros dentro de sus límites, y nunca fue odiado ni despreciado. En cambio, Pertinax fue nombrado emperador contra la voluntad de los soldados, los cuales, acostumbrados a vivir licenciosamente bajo Cómodo, no podían soportar aquella vida honesta que Pertinax pretendía imponerles, y por esto fue odiado. Y como al odio se añadió el desprecio que inspiraba su vejez, fracasó en los comienzos mismos de su gobierno. Y aquí se debe señalar que el odio se gana tanto con las buenas acciones como con las malas. Por eso, si un príncipe quiere conservar el Estado, a menudo se ve forzado a no ser bueno, porque cuando esa colectividad, ya sea pueblo, soldados o poderosos, de la que juzgas tener necesidad para mantenerte está corrompida, te conviene seguirle la corriente para satisfacerla, y entonces las buenas acciones serían tus enemigas. Detengámonos en Alejandro, el cual fue de tanta bondad que entre los elogios que se le hacen figura el de que en 14 años que reinó no hizo matar a nadie sin juicio previo. Sin embargo, al ser considerado afeminado y hombre que se deja dominar por su madre, lo cual le acarreó el desprecio de muchos, el ejército conspiró contra él y lo mató. Examinando ahora en contraposición las cualidades de Cómodo, Severo, Antonino Caracalla y Maximino, veréis que fueron sumamente crueles y rapaces y que para satisfacer a los soldados no se abstuvieron de ninguna injuria que pudieran cometer contra el pueblo, y todos, excepto Severo, tuvieron un triste fin. Porque en Severo había tanta virtud que, manteniendo de su lado a los soldados, por más que hubiera oprimido al pueblo, pudo reinar felizmente. Pues su virtud lo hacía tan admirable a los ojos de los soldados y del pueblo, que éste quedaba en cierto modo atónito y estupefacto, y aquellos reverentes y satisfechos. Y como las acciones de Severo fueron grandes y notables para ser un príncipe nuevo,
quiero mostrar brevemente lo bien que supo proceder simulando al zorro y al león, a los cuales es necesario que imite un príncipe, como ya he dicho antes. Conociendo Severo la desidia del emperador Juliano, persuadió a su ejército, del que era general en Eslavonia, de que era conveniente ir a Roma para vengar la muerte de Pertinax, a quien los soldados pretorianos habían asesinado. Y con este pretexto, sin mostrar sus aspiraciones al imperio, condujo al ejército contra Roma y llegó a Italia antes de que se tuviese noticia de su partida. Una vez llegado a Roma, el Senado, atemorizado, lo eligió emperador y fue asesinado Juliano. Después de este comienzo, le quedaban a Severo dos dificultades, si quería adueñarse de todo el estado. Una en Asia, donde Pescenio Nigro, jefe de los ejércitos asiáticos, se había hecho proclamar emperador. Y otra en Occidente, donde se hallaba Albino, a quien también se le conocía por aspirar al imperio. Y como juzgaba peligroso declararse enemigo de los dos a la vez, decidió atacar a Nigro y engañar a Albino. Escribió a este, diciéndole que, habiendo sido elegido emperador por el Senado, quería compartir con él aquella dignidad. Le mandó el título de César y por acuerdo del Senado lo convirtió en su colega. Albino aceptó ambas cosas como verdaderas. Pero una vez que hubo vencido y matado a Nigro, y pacificadas las cosas en Oriente, volvió a Roma y se quejó al Senado de que Albino, poco agradecido por los beneficios que había recibido de él, había tratado de matarlo a traición, por lo cual era preciso que se castigara su ingratitud. Fue entonces a buscarlo a Francia y le quitó el estado y la vida. Quien examine, pues, detenidamente las acciones de Severo, verá que fue un feroz león y un zorro muy astuto, y advertirá que todos le temieron y respetaron, y que el ejército no le odió, y no asombrará que él, príncipe nuevo, haya podido tener un imperio tan vasto, porque su grandísima reputación lo protegió siempre del odio que el pueblo hubiera podido concebir contra él por sus rapiñas. Antonino, su hijo, también fue hombre de excelentes cualidades que lo hacían admirable a los ojos del pueblo y grato a los soldados. Porque era de espíritu militar, durísimo a la hora de soportar fatigas, desdeñoso de los manjares delicados y de cualquier otra molicie, lo cual le hacía ser querido por todos los ejércitos. Sin embargo, su ferocidad y su crueldad fue tan grande e inaudita, por haber matado tras innumerables asesinatos a gran parte del pueblo de Roma y sobre todo el de Alejandría, que se hizo odioso a todo el mundo y empezó a ser temido incluso por los que le rodeaban, de modo que fue asesinado por un centurión en presencia de su ejército. Conviene notar al respecto que esta clase de muertes, que son producto de la decisión de un ánimo obstinado, no pueden ser evitadas por ningún príncipe, porque todo aquel al que no le importa morir podrá atacarlo. Pero el príncipe debe temerlas menos, pues son rarísimas. Solo debe guardarse de no inferir ofensas graves a ninguno de los que se sirve, ni a los que están a su alrededor. Como hizo Antonino, que había matado de forma ignominiosa a un hermano de aquel centurión y amenazaba a éste diariamente, y sin embargo lo conservaba en su guardia personal, lo cual era una decisión temeraria que podía costarle la vida, como así fue. Pasemos a Cómodo, para quien era muy fácil mantener el imperio, ya que lo obtuvo por derecho hereditario al ser hijo de Marco Aurelio. Solo le bastaba seguir las huellas de su padre y hubiese tenido satisfecho al ejército y al pueblo. Pero de espíritu cruel y bestial, para desahogar su ansia de rapiña sobre el pueblo, se dedicó a congraciarse con los ejércitos haciéndolos licenciosos. Por otra parte, perdiendo su dignidad, bajaba muchas veces a la arena para combatir con los gladiadores y hacía otras muchas cosas viles y poco dignas de la majestad imperial, con lo cual
se volvió despreciable a los ojos de los soldados, y siendo odiado por unos y despreciado por otros, fue objeto de una conspiración y asesinado. Nos queda por referir las cualidades de Maximino. Fue un hombre muy belicoso, y estando los ejércitos hastiados de la molicie de Alejandro, de quien ya he hablado, a la muerte de éste lo eligieron emperador. No conservó el imperio mucho tiempo, porque hubo dos cosas que lo hicieron odioso y despreciable. Una era su baja condición, pues había sido pastor en Tracia, lo cual era muy conocido por todos y producía gran desprecio. Y la otra, que habiendo diferido al comienzo de su principado el ir a Roma y tomar posesión de la sede imperial, se labró una fama de muy cruel, ya que a través de sus prefectos cometió muchas crueldades en Roma y en todas las partes del imperio. Movido, pues, todo el mundo por el desdén a causa de la bajeza de su origen y por el odio que había generado el miedo a su ferocidad, se rebeló primero África, después el Senado, con todo el pueblo de Roma, e Italia entera conspiró contra él. A ellos se unió su propio ejército, que estaba sitiando Aquilea, y hallando dificultad en el asedio, cansado de su crueldad y temiéndolo menos al verlo rodeado de tantos enemigos, lo mató. No quiero hablar ni de Heliogábalo, ni de Macrino, ni de Juliano, quienes por ser harto despreciables tuvieron pronto fin. Pero voy a llegar a la conclusión de este discurso, y digo que los príncipes de nuestros tiempos se encuentran menos ante la dificultad de tener que satisfacer en forma desmedida a los soldados a la hora de gobernar, pues aunque haya que tener con ellos alguna consideración, el asunto se resuelve pronto, dado que ninguno de estos príncipes tiene ejércitos que se hayan enraizado en el gobierno y en la administración de las provincias, como sí lo estaban los ejércitos del Imperio Romano. Por eso, si antes era necesario satisfacer más a los soldados que al pueblo, era porque los soldados tenían más poder que el pueblo. Ahora, todos los príncipes, salvo el turco y el sultán, tienen más necesidad de satisfacer al pueblo que a los soldados, porque aquel tiene más poder que estos. Hago excepción del turco, por tener siempre alrededor 12.000 infantes y 15.000 jinetes, de los cuales dependen la seguridad y la fuerza de su reino, y es necesario que, por encima de cualquier otra consideración, los conserve como amigos. Lo mismo sucede con el reino del sultán, pues al estar por completo en manos de los soldados, conviene también que él los conserve como amigos, sin tener consideraciones para con el pueblo. Y adviértase que este estado del sultán es distinto de todos los demás principados, pues es similar al pontificado cristiano, que no puede llamarse ni principado hereditario ni principado nuevo, porque no son los hijos del príncipe anterior los herederos y futuros príncipes, sino el elegido para ese puesto por los que tienen autoridad para ello. Y como se trata de una institución antigua, no se la puede llamar principado nuevo, porque no se dan en ella las dificultades que existen en los nuevos, pues si bien el príncipe es nuevo, las disposiciones legales de dicho estado son antiguas y preparadas para recibirlo como si fuese su señor hereditario. Pero volvamos a nuestro asunto. Cualquiera que considere lo escrito anteriormente verá que el odio o el desprecio han sido la causa de la ruina de los emperadores citados. Y sabrá también a qué se debe que, procediendo parte de ellos de un modo y parte del modo contrario, en ambos grupos uno de ellos tuvo final feliz y los demás lo tuvieron desgraciado. Porque a Pertinax y Alejandro, por ser príncipes nuevos, les fue inútil y perjudicial querer imitar a Marco Aurelio, que había llegado al principado por derecho hereditario. E igualmente a Caracalla, Cómodo y Maximino les fue pernicioso imitar a Severo, al no tener la virtud necesaria para seguir sus huellas. Por lo tanto, un príncipe nuevo, en un principado nuevo, no puede imitar las acciones de Marco Aurelio, ni tampoco le es necesario seguir las de Severo, pero debe tomar de Severo los aspectos que son necesarios para fundar un Estado y de Marco Aurelio los que son convenientes y gloriosos para conservar un Estado que ya está establecido y firme. Capítulo
20. Si las fortalezas y muchas otras cosas que los príncipes hacen cotidianamente son útiles o no. Algunos príncipes, para mantener de forma segura el Estado, han desarmado a sus súbditos. Otros han mantenido divididos los territorios conquistados. Algunos han fomentado enemistades contra sí mismos. Otros se han dedicado a ganarse a aquellos que les resultaban sospechosos al comienzo de su gobierno. Algunos han construido fortalezas y otros las han arrasado y destruido. Y aunque sobre todas estas cosas no se puede emitir un juicio concreto sin conocer las particularidades del Estado donde habría de tomarse semejante resolución, hablaré, sin embargo, de un modo tan general como la materia lo permita. Nunca sucedió que un príncipe nuevo desarmase a sus súbditos. Antes bien, cuando los ha encontrado desarmados, siempre los ha armado, porque armándolos, estas armas se convierten en tuyas. Los que te resultaban sospechosos se vuelven fieles, y los que eran fieles continúan siéndolo, y de súbditos se convierten en partidarios tuyos. Y como no es posible armar a todos los súbditos, cuando se benefician aquellos a quienes armas, se puede vivir más seguro con los demás, ya que al darse cuenta de ese trato distinto, los primeros se consideran más obligados a ti, y los otros te disculpan, juzgando que es preciso que gocen de más beneficios los que tienen más peligros y obligaciones. Pero si los desarmas, empiezas a ofenderlos, muestras que desconfías en ellos, ya sea por su cobardía o su poca lealtad. Y cualquiera de estas dos opiniones engendra odio contra ti. Y como no puedes estar desarmado, has de recurrir a las tropas mercenarias, de cuyas características ya hablé antes. Y aunque fuesen buenas, no lo pueden ser tanto como para defenderte de los enemigos poderosos y de los súbditos sospechosos. Por eso, como he dicho, un príncipe nuevo, en un principado nuevo, siempre ha organizado su ejército y la historia está llena de estos ejemplos. Ahora bien, cuando un príncipe adquiere un estado nuevo, que se añade como miembro al que ya poseía, entonces es necesario desarmar aquel estado, exceptuando aquellos que fueron tus partidarios durante la conquista. Y aun a estos, con el tiempo y aprovechando las ocasiones que se presenten, es preciso volverlos blandos y afeminados y organizarse de modo que las armas de todo tu estado solo estén en tus manos o en manos de tus propios soldados que viven en tu antiguo estado cerca de ti. Nuestros antepasados y aquellos que tenían fama de sabios solían decir que era necesario conservar Pistoia con las facciones y Pisa con las fortalezas. Por eso fomentaban la discordia en las ciudades sometidas para dominarlas más fácilmente. Esto en aquella época, en que Italia estaba en cierto modo equilibrada, debía estar bien. Pero no creo que pueda darse hoy por precepto, porque no creo que las divisiones traigan nunca beneficio alguno. Antes bien, es inevitable que las ciudades divididas se pierdan enseguida cuando el enemigo se acerca, pues siempre la parte más débil se unirá a las fuerzas externas, y la otra no podrá resistir. Los venecianos, movidos por estas razones, según creo, fomentaban las facciones de güelfos y gibelinos en las ciudades sometidas y aunque no los dejaban llegar al derramamiento de sangre, alimentaban, sin embargo, estas discrepancias entre ellos a fin de que, ocupados esos ciudadanos en sus discordias, no se uniesen en su contra. Esto, como hemos visto, no les sirvió de nada, porque inmediatamente después de la derrota de Vailate, una parte de esas facciones cobró valor y les arrebató todo el Estado. Semejantes métodos denotan, por tanto, la debilidad del príncipe, porque en un principado fuerte jamás se permitirán tales divisiones, ya que solo son provechosas en tiempos de paz. Ya que en tiempos de paz se puede manejar más fácilmente a los súbditos gracias a ellas, pero cuando sobreviene la guerra, tal método muestra su falsedad. Sin duda, los príncipes se hacen grandes cuando superan las dificultades y los obstáculos que se les presentan. Por eso, la fortuna, máxime cuando quiere hacer grande a un príncipe nuevo, que tiene más necesidad de adquirir reputación que uno hereditario, le suscita enemigos y guerras en su contra para darle oportunidad de que las supere y pueda subir más alto
por la escalera que sus enemigos le han traído. Por eso, muchos piensan que un príncipe sabio debe fomentar con astucia alguna enemistad cuando tenga la ocasión para que, al aplastarla, se acreciente su grandeza. Los príncipes, sobre todo los nuevos, han hallado más lealtad y más utilidad en aquellos hombres que al principio de su gobierno consideraban sospechosos, que en aquellos en quienes al principio confiaban. Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, gobernaba su estado más con los que le habían sido sospechosos que con los otros. Pero de esto no se puede hablar en general, porque varía según el caso. Solo diré esto, que el príncipe siempre podrá ganarse con muchísima facilidad a los hombres que al comienzo del principado le han sido enemigos y necesitan apoyo para mantenerse. Y estos se verán más forzados aún a servirle con lealtad porque saben que les es preciso borrar con buenas obras la mala opinión que se tenía de ellos. Así, al príncipe le resultan más útiles que aquellos que, por servirle con demasiada seguridad, terminan por descuidar sus asuntos. Y puesto que el tema lo requiere, no quiero dejar de recordar al príncipe que ha adquirido un estado nuevo mediante apoyos desde el interior, que examine bien el motivo que impulsó a los que le han favorecido. Y si no fue por afecto natural hacia él, sino por descontento con la situación anterior del Estado, difícil y laboriosamente podrá conservar su amistad, porque es imposible que pueda contentarlos. Si analiza bien la razón de todo esto con los ejemplos que los hechos antiguos y modernos proporcionan, verá que es más fácil ganarse la amistad de los que estaban contentos con el gobierno anterior, y por eso le eran enemigos, que la de los que, por estar descontentos, se convirtieron en sus amigos y lo ayudaron a ocupar el Estado. Ha sido costumbre de los príncipes, para conservar con más seguridad su Estado, construir fortalezas que fuesen brida y freno para quienes planeasen ir contra ellos y refugio seguro ante un ataque imprevisto. Alabo esta medida, porque se ha utilizado desde la antigüedad. Sin embargo, en nuestros tiempos, se ha visto a Nicolás Vitelli destruir 2 fortalezas en Città di Castello para conservar aquel estado. Guido Ubaldo, duque de Urbino, al regresar a sus dominios de donde lo arrojó César Borgia, arrasó hasta los cimientos todas las fortalezas de ese territorio, convencido de que sin ellas sería más difícil volver a perder aquel estado. Lo mismo hicieron los Bentivoglio, al regresar a Bolonia. Las fortalezas son, pues, útiles o no, según las épocas, y si por una parte te favorecen, por otra te perjudican. Se puede considerar esta cuestión de la siguiente manera. El príncipe, que teme más al pueblo que a los extranjeros, debe construir fortalezas. Pero el que teme más a los extranjeros que al pueblo, debe obviarlas. El castillo levantado por Francisco Sforza en Milán ha traído y traerá más problemas a la casa Sforza que cualquier otro desorden en aquel estado. Por eso, no hay mejor fortaleza que el no ser odiado por el pueblo, porque aunque tengas fortalezas, si el pueblo te odia, no te salvarán. Y eso es porque nunca le faltan al pueblo, una vez que ha empuñado las armas, extranjeros que lo socorran. En nuestros tiempos, no se ha visto que hayan servido de provecho a ningún príncipe, salvo a la condesa de Forli. Cuando fue asesinado el conde, Girolamo, su marido, le sirvieron las fortalezas porque gracias a ellas pudo escapar al furor popular, esperar el socorro de Milán y recuperar así el estado. Los tiempos no estaban entonces como para que los extranjeros pudieran auxiliar al pueblo. Pero después de poco le valieron las fortalezas cuando César Borgia la atacó y el pueblo se unió a él por odio a la condesa. Por lo tanto, mucho más seguro le hubiera sido entonces y la vez anterior no ser odiada por el pueblo que tener fortalezas. Considerando pues todas estas cosas, elogiaré tanto a quien construya fortalezas como a quien no las construya, y censuraré a todo el que, confiando en las fortalezas, estime en poco el ser
odiado por el pueblo. Capítulo 21. ¿Cómo debe comportarse un príncipe para ser estimado? Nada hace estimar tanto a un príncipe como las grandes empresas y dar de sí ejemplos extraordinarios. En nuestros tiempos tenemos a Fernando de Aragón, actual rey de España, a quien casi puede llamarse príncipe nuevo, pues de ser un rey débil se ha convertido, por su fama y gloria, en el primer rey de la cristiandad. Y si consideráis sus acciones, las encontraréis todas grandiosas e incluso alguna extraordinaria. Al principio de su reinado asaltó Granada, y aquella empresa fue el fundamento de su estado. Primeramente, la llevó a cabo cuando estaba en paz y sin temor de que se lo impidiesen. Luego mantuvo ocupada en ella la atención de los varones de Castilla, que pensando en esa guerra, no pensaban en hacer cambios políticos, y entretanto él iba adquiriendo reputación y poder sobre ellos, sin que ellos se dieran cuenta. Pudo mantener sus ejércitos con dinero de la Iglesia y del pueblo, y dar sólida experiencia en aquella larga guerra a sus tropas, que tanto honor le reportaron después. Además de esto, para poder realizar empresas mayores, sirviéndose siempre de la religión, recurrió a una devota crueldad, expulsando y vaciando su reino de marranos. No puede haber ejemplo más miserable y extraordinario. Con el mismo pretexto, atacó África y llevó a cabo la campaña de Italia, y últimamente ha atacado Francia, y así siempre ha hecho y urdido grandes cosas, que han mantenido siempre suspensos y admirados los ánimos de sus súbditos, y ocupados en su resultado. Y estas acciones suyas se produjeron de tal modo que, una tras otra, nunca ha dado tiempo entre ellas para que los hombres pudieran actuar con tranquilidad en su contra. También ayuda bastante a un príncipe el dar de sí ejemplos extraordinarios en el gobierno de los asuntos internos, como los que se cuentan de Bernabé de Milán, de modo que cuando se dé la ocasión de que alguien haga algo extraordinario, ya sea bueno o malo, en la vida civil hay que descubrir un modo de premiarlo o castigarlo que dé bastante que hablar. Y sobre todo, un príncipe debe ingeniárselas para que todas sus acciones le den fama de gran hombre y de excelente ingenio. Es también estimado un príncipe cuando es un verdadero amigo y un verdadero enemigo, es decir, cuando sin reparo alguno se declara a favor de uno y en contra de otro. El tomar partido siempre es más útil que el permanecer neutral, porque si dos poderosos vecinos tuyos llegan a las manos, o son de tal condición que, venciendo uno de los dos, tengas que temer al vencedor, o no lo son. En cualquiera de los dos casos, siempre te resultará más útil declararte por una de las partes y hacer abiertamente la guerra. La razón es que en el primer caso, si no tomas partido, serás siempre presa del vencedor, con placer y satisfacción del que ha sido vencido, y no hallarás razón ni cosa alguna que te defienda ni que te acoja, porque el que vence no quiere amigos sospechosos, y que no le ayuden en la adversidad, y el que pierde no te acoge por no haber querido tú compartir su fortuna empuñando las armas. A Grecia llegó Antíoco, traído por los etolios, para expulsar a los romanos. Antíoco mandó embajadores a los aqueos, que eran aliados de los romanos, para convencerlos de que permaneciesen neutrales, mientras que los romanos, por su parte, les querían persuadir para que tomaran las armas a su favor. Se debatió el asunto en el consejo de los aqueos, donde el enviado de Antíoco intentaba persuadirles de que, permaneciendo neutrales, conseguirían que no les resultara en daño. A ello, el legado romano replicó: «Quod autem isti dicunt, non interponendi vos bello, nihil magis alienum rebus vestris est, sine gratia, sine dignitate, premium victoris eritis».
O sea, pero lo que éstos dicen de no intervenir en la guerra no puede ser más contrario a vuestros intereses. Sin clemencia, sin dignidad, seréis el trofeo del vencedor. Y siempre ocurrirá que aquel que no es tu amigo buscará tu neutralidad, y el que es amigo tuyo te pedirá que intervengas a su lado con las armas. Y los príncipes indecisos, para evitar los peligros presentes, siguen la mayoría de las veces el camino de la neutralidad y la mayoría de las veces fracasan. Pero cuando el príncipe se declara valientemente a favor de una de las partes, si aquel al que te has unido vence, aunque sea poderoso, y tú quedes a su merced, él se sentirá obligado a ti y habrá un vínculo de afecto. Y los hombres nunca son tan deshonestos como para oprimirte dando prueba de tamaña ingratitud. Además, las victorias nunca son tan absolutas como para que el vencedor no tenga que guardar algún miramiento y sobre todo a la justicia. Mas si aquel al que te has unido pierde, serás acogido por él, te ayudará mientras pueda y serás compañero de una fortuna que puede resurgir. En el segundo caso, cuando los que combaten entre sí son de tal condición que no tengas que temer al vencedor, es aún mucho más prudente unirse a uno de ellos, pues contribuyes a la ruina de uno con la ayuda de quien lo debería salvar, si fuese sabio, y si vence, queda a tu merced, y es imposible que con tu ayuda no venza. Aquí hay que señalar que un príncipe debe cuidar de no aliarse nunca con uno más poderoso que él para atacar a otros, a no ser que la necesidad lo exija, como ya he dicho antes. Porque si vence, te quedas prisionero de él, y los príncipes deben hacer lo posible por no estar nunca a merced de otros. Los venecianos se aliaron con Francia contra el duque de Milán, y pudieron haber evitado esa alianza. El resultado fue su propia ruina. Pero cuando no se puede evitar, como les sucedió a los florentinos, cuando el Papa y España fueron con sus ejércitos a atacar Lombardía, entonces el príncipe debe tomar partido por las razones expuestas. Y que ningún Estado crea que puede tomar siempre un partido seguro. Antes bien, piense que habrá de tomarlos siempre dudosos. Porque así acontece en el orden de las cosas, que cuando se quiere evitar un inconveniente, se incurre en otro. Pero la prudencia consiste en saber conocer la naturaleza de los inconvenientes y tomar el menos malo por bueno. Un príncipe debe también mostrarse amante de la virtud, acogiendo a los hombres virtuosos y honrando a los que se distingan en alguna actividad. Asimismo, debe animar a sus ciudadanos a poder ejercer tranquilamente sus profesiones, ya sea en el comercio, en la agricultura o en cualquier otra actividad humana. Y que éste no tema mejorar sus posesiones por temor a que se las quiten, ni el otro abrir un comercio por miedo a los impuestos. Al contrario, debe organizar premios para recompensar a quienes quieran hacer estas cosas y a quienes traten, por cualquier medio, de engrandecer la ciudad o el Estado. Además de esto, en épocas convenientes del año, debe tener ocupado al pueblo con fiestas y espectáculos. Y puesto que todas las ciudades están divididas en gremios o en tribus, debe tener en cuenta estos colectivos. Reunirse de vez en cuando con ellos. Dar ejemplo de humanidad y generosidad, manteniéndose siempre firme, ya que la majestad de su rango no debe permitir que esto falte en cosa alguna. Capítulo 22. De los secretarios del príncipe. No es de poca importancia para un príncipe la elección de los ministros, que serán buenos o malos según la prudencia del príncipe. El primer juicio que se tiene de la inteligencia de un príncipe se forma viendo a los hombres que lo rodean. Si son capaces y fieles, se le puede considerar sabio, pues ha sabido reconocer su capacidad y mantenerlos fieles. Pero cuando no lo son, no se puede emitir un buen juicio de él, porque el primer error que comete es precisamente la elección que ha hecho. No había nadie que, conociendo a Antonio de Venafro como ministro de Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena,
no juzgase hombre de mucha valía a Pandolfo por tener a aquel como ministro. Y es que hay 3 clases de inteligencia. La primera comprende por sí misma. La segunda discierne lo que otros comprenden. Y la tercera no comprende ni por sí misma ni por otros. La primera es excelentísima. La segunda excelente. La tercera inútil. Por tanto, si Pandolfo no era del primer nivel, necesariamente tenía que ser del segundo. Porque siempre que uno tiene suficiente juicio para darse cuenta del bien o el mal que uno hace y dice, aunque de por sí no tenga inventiva, reconoce también las obras buenas y malas del ministro, y elogia unas y corrige las otras, con lo cual el ministro no puede esperar engañarlo y sigue siendo bueno. Pero ¿cómo puede un príncipe conocer al ministro? He aquí un modo que nunca falla. Cuando veas que el ministro piensa más en sí mismo que en ti, y que en todas las acciones no busca sino su propio provecho, quien así actúa no será nunca un buen ministro, y nunca te podrás fiar de él. Porque el que tiene en sus manos el estado de otro, no debe pensar jamás en sí mismo, sino en el príncipe, ni tampoco recordarle jamás nada que no le ataña. Y el príncipe, por su parte, para mantenerlo como buen ministro, debe pensar en él, honrándolo, enriqueciéndolo, haciendo que se sienta obligado, compartiendo honores y cargos para que vea que no puede estar sin él y para que los muchos honores no le hagan desear más honores y las muchas riquezas no le hagan ansiar más riquezas y los muchos cargos le hagan temer los cambios, pues cuando los ministros y los príncipes con respecto a los ministros proceden así, pueden confiar el uno en el otro. En caso contrario, el final siempre resulta perjudicial para uno o para otro. Capítulo 23. ¿Cómo evitar a los aduladores? No quiero pasar por alto un asunto importante y un error en el que con facilidad caen los príncipes si no son muy prudentes o si no saben elegir bien. Se trata de los aduladores, de quienes están llenas las cortes, porque los hombres se complacen tanto en sus propias cosas y de tal modo se engañan en ello que difícilmente se pueden defender de esta peste. Y cuando quieren defenderse, se exponen al peligro de hacerse despreciables. Y no hay otra manera de evitar la adulación que haciendo comprender a los hombres que no te ofenden al decirte la verdad. Pero cuando todos te pueden decir la verdad, pierdes el respeto. Por lo tanto, un príncipe prudente debe preferir un tercer modo, eligiendo en su estado a hombres sabios y dándoles solamente a ellos la libertad de decirle la verdad, y únicamente sobre las cosas que él pregunte y no sobre otras. Pero debe interrogarles sobre todos los temas, escuchar sus opiniones y después deliberar por sí mismo y a su libre albedrío. Y con estos consejos, y con cada uno de sus consejeros, comportándose de tal manera que todos sepan que cuanto más libremente hablen, tanto más serán estimados. Fuera de ellos, no ha de querer escuchar a ningún otro. Debe poner enseguida en práctica lo decidido y mantenerse firme en su decisión. Quien no procede así se pierde por culpa de los aduladores o cambia a menudo de decisión por la variedad de pareceres, lo cual redunda en detrimento de su estima. Quiero a este propósito citar un ejemplo moderno. El padre Lucas, hombre del actual emperador Maximiliano, decía, hablando de su majestad, que no pedía consejo a nadie y, sin embargo, nunca hacía nada a su manera. Y ello se debía a que procedía de forma contraria a la que hemos dicho, porque el emperador es un hombre reservado, que no comunica a nadie sus planes ni pide pareceres. Pero como al ponerlos en práctica empiezan a conocerse y descubrirse, y los que le rodean empiezan a contradecirlos, él, que es hombre fácil, desiste de ellos. De ahí que lo que hace un día lo deshaga al siguiente, que no se entienda nunca lo que desea o piensa hacer,
y que no se pueda confiar en sus decisiones. Un príncipe, por tanto, debe pedir consejo siempre, pero solo cuando él quiera y no cuando quieran los demás. Debe incluso evitar que alguien le aconseje sobre algo si no se lo ha pedido. Pero él debe pedir opinión a menudo y luego escuchar con paciencia la verdad acerca de las cosas sobre las cuales ha preguntado, e incluso enfadarse si advierte que alguien no se la ha dicho por temor. Muchos creen que un príncipe, que es juzgado prudente, lo es no por naturaleza, sino por los buenos consejos de los que tiene alrededor. Sin duda se equivocan los que así afirman, porque esta es una regla general que no falla nunca, es decir, un príncipe que no sea sabio por sí mismo no puede ser bien aconsejado, a menos que se ponga bajo la tutela de un solo hombre muy prudente que lo gobierne en todo. En tal caso, podría estar bien aconsejado, pero duraría poco, pues al poco tiempo este gobernador terminaría por quitarle el estado. Y si un príncipe que no sea sabio pide consejo a más de uno, no recibirá nunca consejos que concuerden ni sabrá conciliarlos por sí mismo. Cada uno de sus consejeros pensará en lo suyo y él no sabrá advertirlo ni corregirlo. Y es imposible hallar otra clase de consejeros, porque los hombres siempre te saldrán malos mientras la necesidad no les obligue a ser buenos. De esto se concluye que los buenos consejos, vengan de quien vinieren, han de nacer de la prudencia del príncipe, y no la prudencia del príncipe de los buenos consejos. Capítulo 24. ¿Por qué los príncipes de Italia perdieron sus estados? Las cosas expuestas hasta aquí, llevadas a la práctica con prudencia, hacen parecer antiguo a un príncipe nuevo y le dan enseguida más seguridad y firmeza en su estado que si llevase en él desde antiguo. Porque se observan mucho más las acciones de un príncipe nuevo que las de uno hereditario. Y cuando son consideradas virtuosas, cautivan mucho más a los hombres y los obligan mucho más a él que la antigüedad de la sangre. Y es que los hombres son atraídos mucho más por las cosas presentes que por las pasadas. Y cuando las presentes hallan provecho, las disfrutan sin buscar nada más. Incluso defenderán al príncipe en todo, mientras en las otras cosas no falte a su deber. Así, el príncipe tendrá la doble gloria de haber creado un principado nuevo, de haberlo mejorado y de haberlo consolidado con buenas leyes, buenas armas y buenos ejemplos. Del mismo modo que será doble la vergüenza del que, habiendo nacido príncipe, pierde el estado por su poca prudencia. Y si consideramos a aquellos señores que en Italia han perdido sus estados en nuestros tiempos, como el rey de Nápoles, el duque de Milán y otros, hallaremos en ellos, en primer lugar, un defecto común en lo que se refiere a las armas, por las razones que hemos explicado con detalle anteriormente. Después veremos que algunos de ellos o tuvieron al pueblo por enemigo, o si lo tuvieron por amigo, no supieron asegurarse de los poderosos. Porque sin estos fallos no se pierden estados con fuerza suficiente como para poder tener un ejército en campaña. Filipo de Macedonia, no el padre de Alejandro, sino el que fue vencido por Tito V, tenía un estado reducido en comparación con la grandeza de los romanos y los griegos que lo atacaron. No obstante, como era un militar y sabía satisfacer al pueblo y asegurarse de los poderosos, pudo resistir muchos años la guerra contra aquellos. Y si al final perdió alguna ciudad, logró, sin embargo, conservar el reino. Por consiguiente, estos príncipes nuestros, que habían conservado el principado durante muchos años, no acusen a la fortuna por haberlo perdido, sino a su desidia. Porque no habiendo pensado nunca en épocas de paz que podrían cambiar las cosas, es defecto común de los hombres no preocuparse por la tempestad durante la bonanza, cuando vinieron después tiempos adversos, solo pensaron en huir y no en defenderse, y esperaron a que el pueblo, cansado de la insolencia de los vencedores, lo reclamase. Elegir este camino solo es bueno
cuando no hay otros. Pero está muy mal dejar que los otros remedios se pierdan por ese, pues no habría nunca que dejarse caer creyendo que ya encontrarás a alguien que te recoja. Porque esto o no sucede, o, si sucede, no te reporta seguridad, dado que la defensa ha sido indigna y no ha dependido de ti. Y las únicas defensas buenas, seguras y duraderas son las que dependen de ti mismo y de tu virtud. Capítulo 25. ¿Cuál es el poder de la fortuna en las cosas humanas y cómo se debe hacerle frente? No ignoro que muchos han creído y creen que las cosas del mundo están de tal modo regidas por la fortuna y por Dios que los hombres, con su prudencia, no pueden corregirlas y ni siquiera tienen remedio alguno contra ellas. Y por eso podrían juzgar que no hay que esforzarse demasiado en las cosas, sino dejarse llevar por el destino. Esta opinión ha gozado de mayor crédito en nuestros tiempos por los grandes cambios que se han visto y se ven cada día, fuera de toda conjetura humana. Yo mismo, pensando alguna vez en ello, me he sentido algo inclinado hacia esta opinión. No obstante, para que nuestro libre albedrío no quede anulado, creo que puede ser cierto que la fortuna sea árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero también nos deja gobernar la otra mitad, o poco menos. Y la comparo con uno de esos ríos impetuosos que cuando se embravecen inundan las llanuras, derriban los árboles y edificios y arrastran la tierra de un sitio para llevarla a otro. Todo el mundo huye delante de ellos, todos ceden a su ímpetu sin poder ofrecer resistencia alguna. Y aunque así sea su naturaleza, ello no impide que los hombres, cuando no hay temporal, puedan tomar precauciones, construyendo diques y defensas, de modo que si el río crece otra vez, tenga que discurrir por un canal y su ímpetu no sea tan desenfrenado ni tan perjudicial. Lo mismo sucede con la fortuna, que demuestra su poder allí donde no hay virtud preparada para hacerle frente, y dirige sus ímpetus allí donde sabe que no se han construido diques ni defensas para contenerla. Y si reparáis en Italia, que es el escenario de estos cambios y la que les ha dado impulso, veréis que es una campiña sin diques ni defensa alguna, ya que si estuviese defendida por la virtud necesaria, como lo están Alemania, España y Francia, esta inundación no habría provocado los grandes cambios que ha originado, o no habría siquiera sobrevenido. Y espero que baste haber dicho esto en lo referente a oponerse a la fortuna en general. Pero, ciñéndome más ahora a lo particular, digo que se puede ver a un príncipe prosperar hoy y caer mañana, sin haberle visto cambiar su naturaleza ni sus cualidades. Creo que esto se debe, en primer lugar, a las razones que expliqué antes con detenimiento, es decir, que el príncipe, que se apoya por entero en su fortuna, fracasa en cuanto ésta cambia. Creo también que triunfa el que sabe conciliar su manera de proceder con la naturaleza de los tiempos, de igual modo que fracasa el que no armoniza con los tiempos su proceder. Porque vemos que los hombres, para llegar al fin que se proponen, esto es, a la gloria y a las riquezas, proceden de forma distinta. Unos con cautela, otros con ímpetu, unos con violencia, otros con astucia, unos con paciencia, otros con lo contrario. Y todos pueden lograrlo con métodos tan dispares. Y vemos también que de dos hombres cautos, uno consigue su propósito y el otro no. Y de igual forma, vemos que dos logran el mismo éxito con dos maneras distintas de actuar, siendo uno cauto y el otro impetuoso. Todo esto no se debe sino a la índole de los tiempos, que concuerdan o no con la forma de proceder de cada uno. De aquí resulta lo que he dicho, que dos obtengan el mismo resultado actuando de distinta manera y que de dos que actúan de igual manera uno alcance su objetivo y el otro no, es todo posible.
De esto depende, asimismo, lo mudable del éxito. Pues si uno se comporta con cautela y paciencia, y los tiempos y las circunstancias se presentan de tal modo que su gobierno sea bueno, tendrá éxito. Pero si los tiempos y las circunstancias cambian, fracasará, si no es capaz de cambiar, a su vez, su forma de proceder. Y no existe hombre tan prudente que sepa adaptarse a esto, ya porque no puede desviarse de aquello a lo que la naturaleza lo inclina, ya porque, habiendo triunfado siempre, yendo por un mismo camino, no puede convencerse de que debe apartarse de él. Por eso, el hombre cauto, cuando llega el momento de proceder con ímpetu, no sabe hacerlo y fracasa. Y si cambiase su naturaleza, de acuerdo con los tiempos y con las circunstancias, conseguiría cambiar su fortuna. El Papa Julio se condujo impetuosamente en todas sus acciones y encontró los tiempos y las circunstancias tan acordes con su modo de proceder que siempre tuvo éxito. Considerad su primera empresa contra Bolonia, cuando aún vivía Juan Bentivoglio. Los venecianos no la aprobaban, el rey de España tampoco. Con Francia estaba negociando sobre tal acción, pero él, llevado por su fiereza e ímpetu, decidió realizar personalmente la expedición. Semejante paso dejó suspensos y quietos a España y a los venecianos. Estos por miedo, y el rey español por el deseo que tenía de recuperar todo el reino de Nápoles. Por otra parte, atrajo tras de sí al rey de Francia, pues éste, viendo que el Papa se ponía en movimiento y queriendo ganarse su amistad para doblegar a los venecianos, juzgó que no podía negarle sus tropas sin ofenderlo de forma manifiesta. Así pues, Julio II consiguió con su impetuosa acción lo que ningún otro pontífice había logrado con toda la prudencia humana. Porque si él hubiera esperado para partir de Roma a tener ultimados los acuerdos y todo organizado, como cualquier otro pontífice hubiese hecho, jamás lo habría conseguido, porque el rey de Francia hubiera tenido 1000 pretextos y los otros 1000 temores. No voy a hablar de sus demás acciones, pues todas fueron similares y todas culminaron en el éxito. Y la brevedad de su vida no le permitió conocer lo contrario, porque si hubieran venido tiempos en los que hubiera sido preciso proceder con cautela, habría encontrado su ruina, pues nunca se hubiese apartado de aquel modo de obrar al cual lo inclinaba su naturaleza. Concluyo entonces que, como la fortuna varía y los hombres se obstinan en su modo de actuar, tienen éxito mientras aquella y éste concuerden, y fracasan cuando estén en desacuerdo. Y estoy absolutamente convencido de que es mejor ser impetuoso que cauto, porque la fortuna es mujer, y si se la quiere tener sumisa, es necesario golpearla y atacarla. De hecho, se ve que se deja vencer más por estos que por los que actúan con frialdad, y por eso, como mujer, es siempre amiga de los jóvenes, porque son menos cautos y más fieros, y la dominan con más audacia. Capítulo 26. Exhortación a dirigir Italia y liberarla de los bárbaros. Considerando, pues, todo lo expuesto hasta ahora, y pensando para mis adentros si actualmente en Italia corren tiempos para honrar a un nuevo príncipe y si hay materia que proporcione a un hombre prudente y virtuoso la ocasión de darle la forma que le honre a él y beneficie a todos los italianos, me parece que concurren muchas cosas en favor de un príncipe nuevo, tantas que no sé si habría otro momento más adecuado que este. Y si, como ya dije, era necesario para ver la virtud de Moisés que el pueblo de Israel estuviese esclavizado en Egipto, para conocer la grandeza de ánimo de Ciro, que los persas estuvieran oprimidos por los medas, y para apreciar la excelencia de Teseo, que los atenienses estuviesen dispersos, del mismo modo, ahora, para conocer la virtud de un espíritu italiano, es necesario que Italia se viese reducida al extremo en que se halla hoy
y que estuviese más esclavizada que los hebreos, más sometida que los persas y más dispersa que los atenienses, sin jefe, sin orden, vencida, despojada, despedazada, invadida, y que hubiera soportado toda clase de desgracias. Y aunque hasta ahora se haya mostrado en alguno cierto indicio que permitiera creer que había sido elegido por Dios para redimirla, después se ha visto que en lo más alto de su carrera ha sido reprobado por la fortuna. De modo que en un estado como sin vida, espera Italia cuál pueda ser el que la cure de sus heridas y ponga fin a los saqueos de Lombardía y a los pillajes de Nápoles y de Toscana, y le sane sus llagas desde tanto tiempo gangrenadas. Vedla cómo ruega a Dios que le envíe a alguien que la redima de estas crueldades e insolencias de los bárbaros. Vedla, incluso pronta y dispuesta a seguir una bandera con solo que haya uno que la lleve. Y no se ve en la actualidad en quién puede esperar que no sea en vuestra ilustre casa, la cual, con su fortuna y virtud, favorecida por Dios y por la Iglesia, de la cual es ahora príncipe, podrá dirigir esta redención. Y esto no será muy difícil si tenéis presentes las acciones y la vida de los personajes mencionados. Y aunque aquellos fueron hombres singulares y extraordinarios, no dejaron, sin embargo, de ser hombres, y no tuvo ninguno ocasión tan favorable como la presente, porque su empresa no fue más justa ni más fácil que esta, ni Dios les fue más favorable que a vos. Y en esto hay gran justicia. Justum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est. Es decir, pues la guerra es justa para quienes es necesaria, y santas las armas cuando solo en ellas hay esperanza. Aquí hay enorme disposición, y donde hay gran disposición no puede haber grandes dificultades, con solo que vuestra casa se inspire en las medidas de aquellos que he propuesto como modelo. Además, se ven aquí sucesos extraordinarios, sin precedentes, venidos de la mano de Dios. El mar se ha abierto, una nube os ha mostrado el camino, ha brotado agua de la piedra y ha llovido maná. Todo concurre a vuestro engrandecimiento. El resto debéis hacerlo vos. Dios no quiere hacerlo todo para no quitarnos el libre albedrío ni la parte de gloria que nos corresponde. Y no es asombroso que ninguno de los italianos mencionados haya podido hacer lo que podemos ahora esperar que haga vuestra ilustre casa, y que en tantas revoluciones vividas en Italia y en tantas operaciones bélicas parezca siempre que se ha extinguido en ella la virtud militar. Esto se debe a que su antigua organización militar no era buena, y no ha habido nadie que haya sabido encontrar una nueva. Y nada honra tanto a un hombre que llega de nuevas al poder como las nuevas leyes y las nuevas disposiciones ideadas por él, que si están bien fundadas y llevan algo grande en sí mismas, y así lo hacen digno de respeto y admiración. Y en Italia no falta materia a la que dar forma, que hay mucha virtud en los soldados, aun cuando faltara en los jefes. Fijaos en los duelos y en los combates entre pocos contendientes. Cuán superiores son los italianos en fuerza, en destreza, en ingenio. Pero cuando se pasa a los ejércitos, no hay nada que hacer. Y todo se debe a la debilidad de los jefes, porque los que saben no son obedecidos, y todos creen saber, pero hasta ahora no ha habido nadie que haya sabido destacar por su virtud y su fortuna, de modo que los demás cedan ante él. De ahí que durante tanto tiempo, en tantas guerras hechas en los últimos 20 años, cuando ha habido un ejército enteramente italiano, siempre ha hecho un muy mal papel. De lo cual hay testimonio, primero, en el Taro, después en Alejandría, Capua, Génova, Bailate, Bolonia y Mestre.
Si vuestra ilustre casa quiere, por tanto, emular a aquellos hombres eminentes que redimieron a sus países, es necesario, ante todo, como verdadero fundamento de toda empresa, que se provea de armas propias, porque no puede haber soldados más fieles, más auténticos y mejores que los propios. Y si cada uno de ellos es bueno, todos juntos serán aún mejores cuando se vean mandados por su príncipe y honrados y mantenidos por él. Es, pues, necesario preparar estas tropas para defenderse, con la virtud italiana, para que puedan defenderse de las extranjeras. Y aunque las infanterías suiza y española tienen fama de terribles, sin embargo, hay en ambas un defecto, por lo que una tercera forma de organización militar podría no solo hacerles frente, sino confiar en superarlas. Porque los españoles no pueden resistir a la caballería, y los suizos han de temer a la infantería cuando se encuentren a soldados tan porfiados como ellos en la batalla. De ahí que se haya visto, y volverá a verse, que los españoles no pueden hacer frente a la caballería francesa, y que los suizos pueden ser aniquilados por la infantería española. Y aunque de esto último no se tenga experiencia completa, se ha visto, no obstante, una prueba de ello en la batalla de Rávena, donde la infantería española se enfrentó a los batallones alemanes que guardan el mismo orden de combate que los suizos, pues los españoles, con la agilidad de su cuerpo y con la ayuda de sus broqueles, habían penetrado entre las picas de los alemanes, por debajo, y se hallaban seguros así para atacarlos, sin que éstos pudiesen evitarlo, y de no haber embestido la caballería, los habrían aniquilado a todos. Por lo tanto, conociendo los defectos de una y otra infantería, se puede crear una nueva, que resista a la caballería y que no tema a la infantería, lo cual se conseguirá con la formación de un nuevo ejército y con la modificación de la organización militar. Y estas son cosas que, como nuevas disposiciones, dan reputación y grandeza a un príncipe nuevo. No se debe, pues, dejar pasar esta ocasión para que Italia, después de tanto tiempo, halle un redentor. No puedo expresar con cuánto amor sería recibido en todas las regiones que han sufrido con este aluvión de extranjeros, con qué sed de venganza, con qué porfiada lealtad, con qué devoción, con qué lágrimas. ¿Qué puertas se le cerrarían? ¿Qué pueblos le negarían obediencia? ¿Qué envidia se le opondría? ¿Qué italiano le negaría el respeto? A todos repugna esta dominación de los bárbaros. Emprenda, pues, vuestra ilustre casa este asunto con el ardor y la esperanza con que se emprenden las empresas justas, a fin de que bajo su enseña esta patria se ennoblezca y bajo sus auspicios se haga realidad aquel dicho de Petrarca: la virtud contra el furor tomará las armas, y el combate será corto, pues el antiguo valor en los corazones italianos aún no ha muerto. Aquí concluye El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, narrado por Alberto Becendi. Espero que os haya gustado. Para más información podéis consultar mi web becendi.com.